Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentar en este momento un estudio siempre en la serie de los milagros de Jesús. Ahora vamos a ver Juan 2, donde vamos a ver que Jesús siempre tiene y hace lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a ver qué sucedió aquí en Juan 2, cómo se dio el milagro que se dio y cuáles fueron los resultados. Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda, y María también, posiblemente el novio era familiar o amigo de la familia de Jesús. Recordemos que las bodas en los tiempos de Jesús era un evento bastante importante, en el cual el novio llevaba a la novia a la casa del padre del novio, y ahí tenían una celebración que duraba normalmente 7 días. El Señor Jesús empieza su ministerio con un milagro de una boda, y Juan, el apóstol Juan, termina el libro de Apocalipsis en uno de los capítulos con una boda también. Dice Apocalipsis 19:9: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. También en Juan 14:2, el Señor, antes de irse, les dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, en esta boda que se dio en Juan 2, invitan a Jesús. Es muy importante esto, porque aquí inicia todo, la invitación. Dice nuestra lectura: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. El vino en la cultura judía era muy importante en las bodas. Si el vino estaba muy escaso, era una vergüenza, era un problema para el novio, especialmente para las bodas. Cuando hay una dificultad, cuando hay una carencia y Jesús está presente, es una oportunidad para que nosotros podamos ver un milagro. La madre de Jesús entonces le dice: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué tengo contigo? ¿O qué nos va a ti y a mí en todo esto? En esto todavía no ha llegado mi hora. Entonces vemos aquí que la forma que Jesús le dice a su madre terrenal es con respeto, pero él está diciendo que los milagros él los hace, y Dios los hace en el tiempo de Dios, en el método de Dios, no en el tiempo humano. El Señor tiene su tiempo y su modo para hacer los milagros. La madre de Jesús no contesta, pues ella en una forma sabia le dice a los que servían, a los siervos de esa boda, les dice a los siervos: haced todo lo que os diga. Esto es importante porque seguir instrucciones es una de las claves para que nosotros recibamos algo del Señor. Es un acto de fe cuando seguimos las instrucciones de la palabra de Dios. Invitar a Jesús, creer en Él y seguir instrucciones. Dice que había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una de las tinajas cabían 2 o 3 cántaros, que era aproximadamente 50 a 70 litros cada tinaja de piedra. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta los bordes. Aquí vemos nosotros las instrucciones siendo seguidas.
Estas tinajas eran utilizadas para la purificación de los judíos, la purificación más que todo lavar los utensilios y las manos antes de comer. Sin embargo, vamos a ver que Jesús no va a hacer ningún rito aquí, sino que hay una transformación, lo que Él va a hacer un milagro de transformación en su tiempo, y como decíamos, siguiendo siempre las instrucciones del Señor en fe, va a haber una transformación. El Señor le dice a los discípulos más tarde en Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Jesús siempre hace lo mejor. Entonces Jesús les sigue instruyendo a los siervos y les dice, sacad ahora un poco y llevarlo al maestresala o al encargado de la fiesta. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. O sea que lo que Jesús hizo fue mejor que lo que había en la forma natural. Jesús siempre hace lo mejor. Todos nosotros necesitamos esa transformación en nuestro interior. Necesitamos ser llenados de agua, ser llenados de la palabra de Dios y permitirle al Señor, a través de creer en Cristo, que nos llene de su Espíritu Santo. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los milagros del apóstol Juan, él los presenta como señales, que son algo que va a apuntar a lo que es Jesús, en este caso su carácter divino, en este caso su poder, su divinidad. Cuando vemos nosotros a Jesús actuando, lo vemos nosotros y nosotros afirmamos, nosotros fortalecemos nuestra fe en Él cuando Él hace los milagros de transformación en nuestra vida interior. Estos discípulos entonces vieron aquí el milagro, creyeron en Él, se fortalecieron su fe. Los siervos vieron ese milagro por seguir las instrucciones, y Dios hace siempre las cosas con un propósito, y todo lo hace Él a su tiempo. El vino en la palabra de Dios es símbolo de la presencia del Espíritu Santo que nos da a nosotros, que es el único que nos da a nosotros gozo, alegría. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, el gozo. Es mejor entonces lo que hace Jesús que lo terrenal, los que son los ritos religiosos. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, resumiendo, necesitamos nosotros en primer lugar invitar al Señor Jesucristo a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a todo lo que nosotros hacemos y tenemos. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios y creerla, seguir las instrucciones de la palabra, pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es una de las recomendaciones del apóstol Pablo. Esto nos trae gozo, alegría, transformación. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. No depende de los sentimientos humanos, ni depende de las circunstancias, sino depende de la presencia del Señor. Y el propósito de todo lo que hace el Señor en sus milagros es que lo miremos a Él como el Hijo de Dios y que creamos en Él para tener vida
eterna vida abundante. Que Dios te bendiga a través de esta reflexión. Te invito a escucharla otra vez, a darnos un like, a compartirla, a seguirnos, a escuchar las anteriores. Y si no te has suscrito, suscríbete haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.